vamos a estar estudiando los versículos del 4 al 7, la continuación de esta nueva sección que nos está edificando de igual manera bastante profundo y fundamental para nuestra fe. El mensaje de esta mañana se llama Cristo, el arquitecto de la justicia. Cristo, el arquitecto de la justicia. Quiero explicar el Evangelio de una manera bastante sencilla, pero al mismo tiempo eficaz por lo que nos expresan los pasajes en los versículos del 4 al 7. Y quiero que ustedes imaginen a un arquitecto. Y un arquitecto, por un lado, con un plano perfecto. Este arquitecto tiene ese plano en sus manos y sabemos que lo que contiene un plano son todos los detalles necesarios para la edificación de una casa, de un edificio que quede de acuerdo a lo planificado. Entonces, quiero que imaginen que el arquitecto que ha diseñado este plano, ¿sí? Este arquitecto que ha diseñado este plano, imagínense que este plano lo tuviera una persona que no fuera el arquitecto, que no supiera entender el plano, una persona que no tuviera formación. ¿Qué podría pasar? Muchas cosas, ¿verdad? Podría esta persona empezar a construir y cometer serios errores. Podría de repente una pared terminar en la mitad de una recámara. Podría colocar de repente el baño en el lugar incorrecto donde no está sincronizado con las aguas blancas y las aguas negras. Y el resultado, pues, es lo que ustedes dijeron, un edificio disfuncional, desordenado, incapaz para cumplir el propósito. Pero ¿qué pasa si el plano está en las manos del arquitecto? Porque el plano solamente puede ser leído por una persona que entienda, en este caso el arquitecto. Hermanos, el arquitecto solamente tiene ojos para cumplir el plano. Incluso en los detalles más pequeños los cumple. Cuando el arquitecto trabaja en armonía con el plano, el resultado es una construcción sólida, funcional y hermosa. Y cuando el arquitecto termina la obra, ¿cuál es el resultado? Y dirán, hermanos, pues muy sencillo. Pues se ve la obra perfecta, ¿verdad? Y estando esta obra perfecta, cumpliendo ese propósito firme, sólido, ahora el edificio está disponible para que las personas puedan entrar y vivir en él. Ser disfrutado por muchos. Pero eso no quiere decir que las personas que están entrando al edificio se les va a ocurrir en sus mentes que ellos diseñaron el edificio, que ellos ayudaron a poner un bombillo, un tomacorriente. Ellos saben que están entrando de algo que otra persona lo diseñó, ¿sí? Eso es lo que hemos tenido casas y es lo que se contrata un abogado, un arquitecto. La ley de Dios, lo que trata los versículos del 4 al 7. La ley de Dios es ese plano. La ley de Dios es ese plano donde se dan las indicaciones cómo se debe de construir ese edificio. Es difícil de comprender. Es incluso imposible de cumplir por un hombre pecador. No podemos, estamos inhabilitados y limitados para cumplir ese estándar. El judío intentó, y sigue intentando el judío, seguir las instrucciones del plano, pensando el judío que él puede construir el edificio. Eso se llama
querer ser justificado por sus propias obras, por sus propios méritos. Quiere construir las paredes, el techo, el hormigón, etcétera, por sus propios medios. Pero como el obrero, el judío, está incapacitado, ¿qué va a terminar haciendo? Una pared en medio de la recámara. Todo descuadrado. Solo el arquitecto puede cumplir los parámetros de ese plano. Y el resultado es, como les dije, es un edificio hermoso. Y eso es lo que trata el pasaje. El resultado de la sincronía entre el plano y el arquitecto, el resultado es una perfecta justicia. Un perfecto edificio. Entonces vamos a explorar los versículos del 4 al 6, donde Pablo nos enseña que la ley tiene como meta a Cristo y que Cristo tiene solamente su propósito en cumplir la ley. Entonces vamos a orar y que el Espíritu nos ilumine y nos ayude en esta enseñanza. Pero vamos a leer nuestro texto inicial, versículos 4, 5, 6, y me perdonan que no agregue el número 7, lo vamos a leer, ¿ok? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. Y luego el 7, un hermano, porque no lo tengo ahorita. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio que nos has dado de venir acá, por tu gracia, de congregarnos, de dedicar este día para ti, de glorificarte, honrarte. Tú eres nuestro Señor y queremos nosotros ser ahorita llenados de tu palabra. Somos abatidos, estamos muchos de nosotros debilitados, estamos cansados. Puede ser que también estemos llenos de temor. Pero Señor, sabemos que delante de ti tú nos vienes a fortalecer por medio de tu palabra. Nos vienes a fortalecer por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que el mensaje hoy, tu palabra, estos textos, puedan ser expresados de una manera clara. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque solamente soy un hombre. Pero tú eres el maestro, eres el buen pastor. Señor, habla a tu iglesia, habla a estas personas. Ayúdame, Señor, a poder ser claro con el propósito que tú tienes con el mensaje de hoy. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, versículo 4, 5, 6 y me disculpen que no agregué el 7. El mensaje, estos versículos, se pueden exponer, se pueden predicar de dos maneras. ¿Okay? Se puede predicar de dos maneras. Podemos optar, que yo lo estuve pensando y no estoy siguiendo ese parámetro, pudimos optar por un enfoque, lo que llaman los teólogos, y no se me asusten con las palabras, lo voy a ir explicando más el por qué tengo que decir esto, hermanos. Pude haber optado a hacer un estudio inductivo. En otras palabras, quiere decir comenzar con los detallitos para terminar con la idea general. ¿Sí? ¿Es justo? ¿Está claro? Un estudio inductivo es comenzar con los detalles, las pistas, las evidencias y luego llegar a la, ok, ya entiendo, con todas estas evidencias llego a la idea general. Tuve tentado a hacer eso, porque el texto se presta para eso.
En otras palabras, comenzaría predicando el versículo 5 primero, luego el versículo 6 y terminaría nuevamente la gran idea general. Exacto. El versículo 4 es la idea general, es la intención de Pablo. Está muy claro el versículo 4. Entonces, tuve esa tentación de irme por un estudio inductivo, explicar lo que es la justicia según la ley, o sea, el obrero queriendo cumplir el plano, pero no puede hacerlo. Versículos 6 y 7, que sería la justicia según la fe, lo que la palabra enseña qué es la justicia y cómo se recibe para entrar nosotros al edificio, porque la idea es entrar al edificio, no quedarnos fuera del edificio. ¿De acuerdo a la ilustración? Y concluir entonces con el versículo 4, donde se presenta la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Porque el fin de la ley es Cristo. Eso lo vamos a explicar. Luego dice, ¿para qué? Para justicia. Ese es el edificio. Y hay una condición para entrarse al edificio. ¿Cuál es la condición? Hay que creer. No es para todos. El texto dice que es para, hay una condición, es para el que cree. Esa es la idea. Cristo es el cumplimiento de esa ley y dando como resultado la justicia perfecta que se recibe por fe. Recuerden la ilustración. Solo el arquitecto hizo el edificio. Solo el arquitecto siguió las especificaciones de ¿qué? Del plano, la ley. Solamente él las pudo cumplir. Y estando el edificio perfecto, entonces ya ahora podemos entrar a vivir a ese edificio, pero con esa condición. Hay que creer que quien hizo eso posible, ¿quién fue? El arquitecto, Cristo. Pero seguí el esquema como Pablo lo tiene presente. Pablo lo tiene, dicen los teólogos, es una estructura deductiva. Y el esquema deductivo es como está. O sea, comienza con la gran idea y luego baja a examinar las evidencias. Y eso es muy importante como lo está haciendo acá Pablo. Porque en la época antigua, clásica, greco-romana, esto se le llamaba en un término latino, y nuevamente, no se me asusten con esto, pero a esto ellos le llamaban el propositio et confirmatio, que significa en el latín una proposición y una confirmación. En otras palabras, Pablo está usando un esquema de la tesis, versículo 4, y luego el desarrollo de la tesis, versículos 5, 6 y 7. ¿Sí? Sencillo. Entonces, Pablo comienza diciéndole a todos, de esto trata el mensaje de hoy. Punta la idea general. Cristo es el arquitecto, solamente él sigue las indicaciones del plano, él hace el edificio para que podamos entrar. Pero para entrar hay una condición, tienes que creer en Cristo. Esa es la idea general. Y luego el versículo 5, 6 y 7, él, y no es la primera vez, Pablo siempre lo hace. Comienza con la gran idea y luego se profundiza ¿qué? A dar ejemplos, usa referencia cruzada de textos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para darnos argumentos el por qué lo que dice el 4 es lo que dice. Eso se llama una estructura deductiva. El propositio et confirmatio lo usaban los griegos para los filósofos, la política, la parte legal. Y ese es un esquema que se sigue. Bueno, Pablo sabemos que vivió en la época de los griegos en el sentido del dominio de todos los conceptos que se abarca con respecto a estas estructuras. Esto lo instaló acá en las Escrituras. Entonces, este enfoque deductivo, la tesis está en el 4 y los argumentos están y el desarrollo en el 5, 6 y 7, que es en la cual entonces yo dije, no, voy a seguir este mismo esquema. ¿Por qué les digo esto? Que es importante. Cada uno de nosotros, cuando estemos en nuestras casas, cuando estamos haciendo nuestros devocionales, nuestro estudio debe ser inductivo. O sea, vamos a examinar las palabras, estudiar los significados. Eso es para nosotros en privado.
Pero cuando se va a enseñar, acá Pablo está enseñándole ¿a quién? A la iglesia de Roma. Pero a la hora de enseñar no puede ser inductivo, ahora tiene que ser deductivo. O sea, se comienza para ayudar a la iglesia a entender de qué trata el asunto. Porque si comenzamos primeramente con las pistas para llegar al final, muchos de repente durante el mensaje van a ir perdidos. Ok, veo las pistas, pero ¿a dónde apunta todo? Entonces Pablo da este esquema en cuanto, que por eso dije, no, voy a seguirlo así de esa manera. Vamos a comenzar con la idea principal. El fin de la ley es Cristo. Quien cumple la ley es Cristo. Cristo el arquitecto y los ojos del arquitecto son antes para el plano y el plano es para el arquitecto. Más nadie puede intervenir en esa relación. Más nadie puede intervenir. Pero el hombre ha creído que puede meterse y pensar, subirse en las mentes, que yo mismo puedo ganarme las cosas. Y eso es lo que trata entonces el mensaje de esta mañana. Vamos entonces a comenzar con el versículo número 4. ¿Ok, hermanos? Vamos a comenzar con el versículo número 4, donde está la idea general. Nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Acá hay unas palabras que son claves para desarrollar el mensaje. Y es donde para los teólogos del mundo cristiano hay dos interpretaciones, porque es un texto complejo. Es un texto complejo. Los voy a ayudar en esta parte, primeramente. Los voy a ayudar. El texto se divide en dos. Voy a hacer una raya como para que vean la división. ¿Okay? La primera parte es lo que comienza acá hasta acá. Y luego la segunda parte sería de la palabra para, que es el propósito, hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la primera parte. Y en la primera parte hay una palabra que es donde está complejo el asunto, complejo para nosotros los seres humanos. Y acá vamos a hacer entonces, por un poquito, vamos a hacer inductivos, vamos a ver los detalles, el por qué Pablo ya nos dijo la idea general, está muy claro. ¿Qué creen ustedes, qué palabra es clave en esta primera sección para entender? ¿Y por dónde está supuestamente estas dos interpretaciones, o sea, estas dos maneras de entender el versículo número 4? ¿Qué cree que palabra sea? La pregunta es, ¿cómo llegaron tan rápido a esa conclusión? Y es porque esta palabra en sí puede significar dos cosas. En unas palabras sencillas, fin puede ser marcar un propósito, una meta, hay un fin. Nosotros vinimos a este país con un... Ok, ahí se entiende todo el contexto. Pero también la palabra fin, nosotros sabemos que significa que es como cuando terminamos de ver una película y sale, bueno, en inglés sale la palabra the end, fin. ¿Qué significa eso? Que ya no hay más, ahí se acabó. Entonces, en base a eso hay dos interpretaciones. ¿Qué significa? La gran pregunta ahorita es cuando dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Van conmigo? El fin de la ley es Cristo, ok. Pero ¿el fin qué? ¿En qué sentido? ¿Que la ley apunta a Cristo o que Cristo iba a destruir y acabar con la ley? Entonces, número uno, lo que hay que entender que esta palabra fin en el griego, esta palabra es la palabra telos, telos, telos. Y lo que significan sencillamente es telos, si utilizaron en la traducción, en otras palabras, sería porque la meta es la traducción también. La meta de la ley es Cristo. Eso está en el original griego como está establecido en el Nuevo Testamento. Entonces, la meta de la ley es Cristo. Eso nos ayuda bastante, ¿verdad? No fuimos muy metidos en todo lo que es la parte de la gramatical, pero hasta ahí es suficiente para entender que entonces, en esa manera tan clara, yo creo desde mi perspectiva para ayudar para el desarrollo del mensaje, que lo que está diciendo es que la ley fue diseñada con una meta. Por eso les dije en la ilustración y lo comparé que la ley es como un plano. La pregunta es, ¿quién diseñó el plano? No solo, ¿verdad? Dios. Entonces, si nos remontamos a
antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, nos montamos a 1500 años atrás en el monte Sinaí, cuando Moisés, saben la historia, Moisés subió al Sinaí y Dios le dio las 2 tablas. Y dicen que fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Quién le dio ese plano a Moisés? Específicamente, Jesús en gloria. Jesús en gloria. Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de la Trinidad del Señor, le dio el plano a Moisés. Pero el propósito del plano es que solamente lo puede ejecutar quien le dio esa ley. O sea, ¿quién es el autor? Jesús. Solamente Cristo lo puede cumplir. ¿Ok? Solamente Cristo lo puede cumplir. Entonces, en ese sentido, porque el fin de la ley, la meta de la ley es Cristo. Y entonces, si lo que el plano quiere es solamente ser leído por el arquitecto, cabe destacar entonces que Cristo solamente, y es lo que entendemos en el Nuevo Testamento, Cristo vino y nació en este mundo, ¿fue para qué? Vino a cumplir los planos de esa ley. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Ok. Entonces, el fin, la meta de la ley es Cristo. El plano solamente dijo, yo estoy diseñado para que sea cumplido por el arquitecto. Es el único capacitado. Porque cuando Dios le dio los mandamientos o la ley o el plano de acuerdo a la ilustración a Moisés, Dios ya, ¿verdad? Como creador, sabía en la condición que me encontraba yo y ustedes. ¿Cómo nos encontramos? Sencillos obreros, incapacitados, por más que nos esforcemos para hacer la casa, para cuidarnos, no podemos. No podemos hacerlo. Entonces, Cristo, vamos a ver, Cristo como la meta. Cristo como la meta. Entonces, quiero que vean esto en sus mentes. Por un lado el plano y por otro lado el arquitecto. Por un lado la ley y por otro lado Cristo, que es el mismo protagonista. Y el plano solamente se va acercando que anuncia a Cristo. Y Cristo viene a la tierra y viene a cumplir los parámetros del plano. Y ambos hay una conversión, hay una fusión. Y en cuanto a el arquitecto viene y cumple ese plano y se complementan, da como resultado el edificio. En otras palabras, como dice el versículo 4, ¿cuál es el resultado? Una justicia. Cuando hablamos de la palabra justicia significa, en otras palabras, ser justificados, ser salvados. De que si nosotros en este momento partimos con el Señor, podemos estar delante del Señor y estar en paz y decir, yo estoy justificado. O sea, justificado de entrar. Estoy justificado de decir, no va a ser echado fuera porque yo he depositado mi fe en que y he creído con todo mi corazón que Cristo es el arquitecto y que Él pudo cumplir los parámetros del plano. Pero lamentablemente muchas personas van a partir de este mundo y van a estar delante del Señor porque estarán delante del Señor, dice, grandes y pequeños, o sea, gente sencilla y gente conocida, y gente popular y gente de renombre y de poder, estarán delante del gran arquitecto. Y el Señor le va a decir, ¿por qué tienen que entrar? ¿O por qué van a entrar? Estoy yo parafraseando algo que el texto no lo dice. Pero estarán delante del Señor dando cuentas. ¿Y qué va a decir el hombre, el ser humano? ¿Qué va a decir el obrero? Señor, yo me esforcé, yo bregué, yo hice por ahí una pared, se me fue choreta, pero lo que interesa es la intención, dicen muchos, ¿cierto? Yo no soy perfecto, pero Dios tiene que ver la intención, mire el esfuerzo, el sudor que le puse para hacer la casa. Esa pared puede ser venir a la iglesia, bautizarme, congregarme, y pensamos que las obras, las cosas, o sea, Dios tiene que estar viendo esto, Dios tiene que estar apuntando a las cosas que yo estoy haciendo bien. ¿Van entendiendo, hermanos? Y la condición, versículo 4, gran idea. La condición, ¿cuál es? La condición es que tiene que creer que el que hizo todo posible fue Él. Y por más que tú le traigas la lista a Dios de decirle, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo no soy malo, por ahí más o menos de vez en cuando miento, pero yo no he matado a nadie, cosas por el estilo.
El hombre va a sacar los intentos de construir él por sus propios medios ese edificio. Y el Señor, ¿qué va a decir? Dice la Escritura, nuestras mejores obras, lo mejor que puede dar el hombre para el Señor son trapos inmundos. Acá no se trata de la intención, pero es que el Señor debe que entender, no se trata de intención, se trata de tener fe, es lo que trata el versículo 4. De tú decir, Señor, yo soy un miserable pecador, yo no hice nada bien, nunca haré nada bien, aunque por a veces se me puede cruzar la mente que mis esfuerzos y mi moral me puede llevar a hacer algo bien, bájate de esa nube, no puedes hacerlo. Y lo que quiere el Señor es que tú clames al Señor y que puedas llegar a decir, Señor Santo, yo creo que el arquitecto, Él lo hizo perfectamente y que yo no lo puedo hacer. La Escritura dice que Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Entonces, es importante ver primeramente ahora, después que esa breve explicación, en conjunto cuando dice por qué el fin de la ley es Cristo. La meta. Dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro... ¿Qué es eso? Brevemente, en los tiempos antiguos del primer siglo, de la época que vivían los apóstoles, el mundo secular, o sea, aparte de los judíos, recuerden que Israel vivía dominado bajo un imperio. ¿En ese momento cuál imperio era? Romano. Pero los romanos habían dominado a un imperio previo a los romanos. ¿Quién eran los previos? Los griegos. ¿Okay? Entonces, cuando Roma conquistó a los griegos, los romanos que tenían la fuerza militar, pero los griegos tenían, que se conoce, ¿verdad? Que tenían la fuerza era intelectual. Entonces, ellos agarraron como esclavos a los griegos, pero como sabían que eran inteligentes y sabios, usaron a los griegos como los tutores, como los profesores para sus hijos, para que los romanos crecieran de una manera con educación. Entonces, por eso es que ahí nace el imperio greco-romano. O sea, tenían fuerza militar y tenían la inteligencia y la sabiduría de lo que tenían los griegos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacía el ayo? El ayo es el tutor griego. Era quien llevaba a los muchachos a la escuela, los traía, los equipaba. Eran sus profesores personales de los romanos. Entonces, lo que hacía el profesor era que los instruía en la ley, los instruía en la cultura, los instruía en la historia, los instruía en las matemáticas, etc. Pues salían preparados. Entonces, usando esa breve referencia histórica, Pablo usa esa palabra, la palabra que es tutor, la traducción. De manera que la ley, mira lo que dicen, la ley, el plano que Dios dio, ha sido nuestro instructor, ¿ok? Porque el fin del plano, el fin de lo que hace el tutor del plano es que es llevarnos a Cristo, dice, llevarnos a Cristo. No cumplir el plano, no, llevarnos a Cristo. Y luego dice, a fin, igual la palabra tela, que en otras palabras, con la meta que fuésemos, ¿qué es la palabra justificado según la ilustración? Que entráramos al edificio. Pero todo para entrar al edificio es por medio de ¿qué? Por la fe. Exacto. No que nos cruce por la mente que yo puedo cumplir, hacer el plano. No. Sino que vas a entrar que Él lo hizo, pero por medio de la fe. Luego dice el 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la instrucción de la ley. ¿Ok? Y mira lo que nos dice Mateo 5:17. Palabras de Jesús. En la versión Biblia de las Américas. No piensen que he venido para poner... Acá la traducción cambia. Este fin ya no es meta. En este versículo sí está hablando
en cuanto a lo que entendemos de lo que, porque hay cristianos que ven dos interpretaciones. Porque acá sí está diciendo fin en el hecho de que de marcar una pauta entre un antes y un después. Esto sí es un fin. Entonces dice, porque no piensen que he venido para poner fin. En la Reina Valera dice abrogar, la palabra abrogar, para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, a destruirla. He venido a cumplirla. Entonces está diciendo que el arquitecto está complementado con el plano. ¿Sí? En palabras de la ilustración. El arquitecto es para el plano es para el arquitecto. Hasta en ese sentido, tú y yo no tenemos vela en ese entierro. En palabras muy, muy sencillas lo he explicado. Entonces, el objetivo de la ley era simplemente apuntar a Cristo. ¿Cuánto tiempo duró la ley o el plano? 1500 años. Día y noche, sacrificios y animales y vestimenta y todo lo que conlleva el Antiguo Testamento, lo que dice, lo que trataba la ley. Era decirle que Cristo, viene el arquitecto es el único que puede cumplir esto. Israel se esforzaba en ser obediente, pero Israel luego caía, desobedecía. Dios permitía que viniera el imperio, los llevaran esclavizantes, luego pedían perdón, luego volvían otra vez y apenas volvían a pecar. Nosotros no somos así, ¿verdad? Y el Señor los perdonaba. Entonces, lo que el Señor quería mostrar a Israel por 1500 años es que se dan cuenta que ese ciclo de que yo puedo, pero ¡pum! Caen. Pero yo puedo y ¡pum! Volvían a caer. Ese ciclo era decir, lo que el Señor buscaba era que Israel dijera, no podemos hacerlo. No podemos construir. Y eso tenía que crear en ellos el deseo y el anhelo que llegara el arquitecto, el Mesías. ¿Cierto? Pero llegó el Mesías, dice Juan, y él vino a los suyos. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Tremendo eso. Vino el arquitecto y no quisieron el arquitecto. Dijo, no, eche para allá. Yo puedo hacer esto. Es lo que, palabras coloquiales, estamos tratando de explicar. La ley nunca tuvo la intención para ser justificados. Dios, cuando le dio la ley a Moisés, nunca fue con la intención, se van a salvar por medio de esta manera. No, Dios sabe, hermanos. Porque ya habían caído en el Génesis, ya la humanidad había caído. Entonces, la ley diseñada para Cristo, pero al mismo tiempo la ley nos enseña a nosotros que no podemos cumplirla. O sea, tenía un propósito para nosotros en ese aspecto. ¿Sí me explico? La ley tiene un aspecto, no que Dios me está diciendo, sé obediente, no, por más que me esfuerce no puedo. Dios lo que quiere es que veas que eres insuficiente, vea que eres insuficiente. Entonces, la ley fue dada como ese tutor para señalar, para conducir a los hombres a Cristo. Y es por eso que esta es la manera como se debe de evangelizar. Mostrando al hombre, no el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. No, es el plan aterrador que hay para ti si no te arrepientes. Ese es el evangelio. Lo que pasa es que no es popular. No es popular, no cala eso. Porque nos han enseñado que Dios es amor, amén, lo es. Pero el amor también conlleva la otra parte, que el verdadero amor odia la injusticia, el pecado, la rebeldía, lo impuro, lo no santo, lo infiel. Entonces la intención de la ley era llevarnos a Cristo. Mostrarnos que solamente Él lo pudo hacer. La ley, teológicamente hablando, la observamos nosotros en ese aspecto como, y en este caso, para nosotros es importante entender cómo esto nos afecta a nosotros. Entonces, si la ley es para Cristo solamente, entonces, ¿y yo dónde quedo? ¿Cómo me relaciono? ¿Hay una relación de mi persona con la ley? Sí, claro que sí. Específicamente para 3 cosas. Y esto, si quieren, lo apuntan, muy importante. La ley tiene un propósito para nosotros. El plano tiene un plan. Cuando tú
extiendes el plano y ves todo el caos y lo complejo y dices, ¿qué es esto? Primeramente es para que veas, Dios es santo y que eres pecador. O sea, que esa complejidad solamente lo puede hacer Dios. Y al mismo tiempo me muestra a mí que yo soy incapaz. Entonces, lo primero que hace la ley es que a nosotros es que Dios es santo y que yo soy pecador. Repito, que Dios es santo y yo soy pecador. Es importante entender esa diferencia. Dios es santo y yo soy pecador. Yo no merezco ser salvado. Yo merezco es ser condenado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y lo opuesto a la santidad es lo no santo. Segundo aspecto que cumple la ley para nosotros. Segundo aspecto. Nos guía a Cristo. Recuerda lo que dice Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando la palabra entonces te pone contra la pared, es lo que hace la ley. El plano te pone contra la ley y dice, pero estoy en un callejón sin salida, la ley me está diciendo, y es verdad, soy culpable. Entonces te hace recurrir al Mesías, al Salvador, al arquitecto. Y número 3, es una regla de vida. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo digo? Porque aunque nosotros ya hemos sido, o los que han creído, los que han puesto fe en Cristo, que esa es la condición, fe en Cristo. Si tú eres los que has puesto fe en Cristo, estás dentro del edificio. Aunque no hayas movido ni un bombillo, no has hecho nada, porque no puedes hacer nada. Entonces, por fe el Señor nos da en su gracia el entrar a ese edificio. Ahora, ya estando dentro del edificio, todavía el plano lo podemos observar, el plano. Pero ¿cuál es mi relación con el plano entonces? Bueno, que el plano sirve como una regla de vida donde me muestra cómo vivir en santidad. Santidad, lo contrario sería, o sea, la expresión de santidad es apartado de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Todo lo que es contrario a la ley. Entonces, yo soy justificado, yo soy salvado, ya estoy dentro del edificio y Dios te dice, ok, yo he hecho esto, pero tome, te doy el plano. Y tú dices, ok, pero el plano yo no lo puedo hacer. Correcto, eso es otra cosa, eso es otro tema. El plano no lo puedes hacer. Pero eso es para que tú veas el plano y decir, ok, acá dice que la puerta debe estar del lado derecho. O sea, en otras palabras, dice que Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la borrachera, Dios aborrece el desear los bienes al prójimo, etcétera, ¿no? Entonces nos muestra la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, el creyente, la persona, el que está dentro del edificio, ahora, por amor porque ha sido salvado, como cuando estamos en una situación grave, mal, y alguien nos echa la mano, pero bien, que nos ayude bien. ¿Cómo queda uno? Agradecido, ¿correcto? Y el agradecimiento se expresa en amor, cualquier cosa. Hay una manera de compensar en el sentido humano. Pero cuando el Señor nos salva, quedamos, como dice el texto, la palabra dice, sí, quedamos gozosos que el Señor nos salvó. Y eso hace que nuestro corazón sea agradecido con el Señor. Pero no confundamos que el ser agradecido quiere decir que yo pueda, nuevamente, construir el edificio porque el edificio ya está hecho. Lo que me ayuda es solamente a entender y a saber más quién es Dios. Wow, mire cómo va la tubería acá y esto, y cómo van todos. Hermano, el mundo, el que trabaja en electricidad y los cableados en un edificio, cómo va entre los huecos y el amarillo, el rojo y el verde. Y uno ve todo eso complejo. Wow, esto es complejo, ¿cierto? ¿Cómo harán? Es lo que uno puede observar de la ley. La complejidad, la exigencia de la ley, perfección, tú no puedes llegar a la perfección. Wow, ¿quién? Eso es complejo. ¿Quién lo puede hacer? Solamente podemos admirarnos que fue Cristo. Pero también nos enseña qué es lo que el Señor quiere. Si Él hizo una puerta en el edificio, Él quiere que salgamos por esa puerta, no salirnos por la ventana. Si hay una ventana, eso no quiere decir entonces que la ventana se convierte en la puerta. Y así sucesivamente, estoy dando esta ilustración para que podamos entender que la ley, que ya estamos dentro del edificio, nos sigue funcionando para nosotros, no para salvarnos, pero es para guiarnos día tras día.
Ok, acá la palabra dice cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir, quién es prioridad, quién es... Cosas por el estilo, hermanos, que la palabra nos habla. Entonces, nuevamente, el propósito tiene una ley para nosotros en ese sentido. Mostrar la santidad, mostrar que yo soy pecador, nos guía a Cristo y es una regla de vida en el aspecto que resalta la ley moral de Dios, que es lo que estamos estudiando los miércoles, la ley moral de Dios, que eso es eterno, eso no cambia. Ahora, al mismo tiempo, que es le estoy dando la primera interpretación, que es lo que cree la gran mayoría del cristianismo, que el fin es la meta. Pero al mismo tiempo también debemos nosotros de abrazar la otra interpretación, no en todo el sentido de la palabra. Recordemos que la otra interpretación, ¿cuál es? Que la palabra fin significa literalmente fin, o sea que la ley se acabó, que ahora sí podemos mentir. A eso vamos, a esa interpretación peligrosa. Hay una parte que sí debemos abrazar de eso, pero no eso es lo que les acabé de mencionar, de que ahora sí podemos mentir, ahora sí podemos emborracharnos, porque Cristo abolió la ley, Cristo la cumplió. Entonces podemos ahorita desordenarnos. Cuidado, porque entonces ahí podemos caer en lo que dicen los teólogos hoy en día, algo que se llama el antinomianismo. Significa, en otras palabras, el griego es antiley. Antiley, cero con la ley. ¿Estás a favor del caos, de la anarquía? No, no. Pero debemos de abrazar esa otra interpretación con un matiz ligero y con cuidado, en el sentido de algo que llaman los teólogos y el cristianismo antiguo, en ese aspecto de la ley de continuidad y al mismo tiempo discontinuidad. En otras palabras, la ley es continua y no continua, las dos cosas. Repito, que la ley es la otra que hay que tener, que por eso abrazamos esta segunda interpretación, pero no todo el concepto de que entonces si la ley se cumplió, ahora me desordeno. No. Que la ley tiene una parte que continúa, pero tiene otra parte que descontinúa. Por ejemplo, ¿qué continúa? Cuando Dios dice, no mentirás, está expresando el carácter de Dios, ¿cierto? O sea, podemos decir que entonces que Dios nunca y jamás va a aceptar la mentira, porque está en contra de su carácter. Eso es algo que durará eternamente. Eso continúa. Pero hay una parte de la ley que discontinúa. Por ejemplo, nos vamos al Antiguo Testamento, los sacrificios de animales. Lo hemos estudiado, que la ley se desfragmenta en tres partes la ley. Ley moral, que es la principal. Ley ceremonial, todas las ceremonias, los becerros, las vestimentas de los israelitas. Y la ley civil. Cómo vivía Israel en una teocracia, en un gobierno. Los israelitas no vivían como nosotros hoy en día, la batalla entre que si la izquierda, que si la derecha, los demócratas. No. Israel vivía bajo una teocracia, un gobierno de Dios. Eso es teocracia, un gobierno de Dios. Y bueno, y ahí donde proviene, por ejemplo, la ley civil que demandaba al pueblo de Israel, que lo discutimos el miércoles. ¿Qué demandaba? Tienen que dar el 10% de esto, dinero. Pero hoy en día muchas iglesias, cuando no saben distinguir entre la ley ceremonial, ley civil y la ley moral, entonces hoy en día muchos llegan a decir, ¿sabe qué? Tienen que traer los diezmos a la iglesia. Porque la palabra dice, y sacan el texto de Malaquías, ¿en qué te hemos robado, Señor? Me has robado en mis diezmos y sus ofrendas. Maldito soy con maldición. Probadme en esto, si no os abriré de las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, iglesia, diezmen para que Dios lo bendiga. Entonces, allá hay una confusión en esto. El diezmo tenía una función específicamente dentro de la ley ceremonial y civil de Israel. Pero no tiene nada que ver en el aspecto moral. Ahora, lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, lo que sí encontramos es el principio moral de que de dar por amor. Pablo decía que cuando la iglesia tenía necesidad, ¿qué pasaba? Dice al hermano, hermanos, cada quien como proponga en su corazón, como haya prosperado, el que desea ayudar a otros hermanos,
se recoge una colecta. No hay una imposición. Eso era algo muy específico de Israel. Otro ejemplo es los sacrificios animales. ¿Seguimos sacrificando animales hoy en día, hermanos? ¿Cierto? No hay ni siquiera templo de Israel. Y no habrá templo de Israel, porque hay algo que quedó descontinuado, porque la obra de Cristo lo cumple perfectamente. Inclusive llegar a pensar que un tercer templo se va a volver a construir, que la orden levítica se vuelve a levantar, el becerro rojizo de las cenizas para fabricar el templo, todas esas cosas, hermanos, los utensilios, el pectoral de los judíos, la vestimenta, porque hay cristianos que están esperando que eso ocurra, están esperando que los movimientos en Israel, ¿cómo ocurren todas esas cosas? Eso es pisotear la sangre del sacrificio de Cristo. Lo que Él hizo, lo hizo por una vez para siempre. Eso quedó abolido. Esos aspectos, sí dijimos, es un fin. Eso jamás vuelve sobre la faz de esta tierra. ¿Qué cosa? Volver a levantar lo que era una sombra. ¿Se acuerdan de ese texto? Una sombra que todo eso anunciaba. ¿Qué es lo que hacía todos esos sacrificios y ceremonias? El Antiguo Testamento. Anunciaba que Cristo iba a cumplir toda esa complejidad, hermanos, de la ley. Y ahora no hace falta que a los niños varoncitos al 8º día hay que circuncidarlo. No hace falta cumplir esos parámetros de que si pecamos, llevar una tórtola si somos pobres, 1 kilo de harina, o si somos más ricos, un cordero para el sacrificio. Eso no es la manera. La manera que el Señor le ha establecido es que depositemos la fe en Cristo. Eso es todo. Entonces, ¿qué continúa? La ley moral. No tendrás otros dioses ajenos. Eso es algo que no podemos nosotros jamás doblegar esa verdad. Pero sí, lo que Cristo acabó fue con esa discontinuidad de los sacrificios. Cristo habiendo venido, hermanos, acá, porque el templo... Mira, vean esto interesante. Cristo cuando dice en la cruz, consumado es, o sea, que realizó el plano. Interesantemente que en el templo hecho por manos de hombres, en el templo judío, ¿qué pasó? El velo se rasgó en dos. Aquel velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, el templo estaba compuesto por 3 secciones. El patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, los 10 mandamientos. Ese velo se rasgó. Era una cortina como de 10, 11 centímetros de espesor. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, en lo que hablamos la semana pasada, en el sacrificio ¿de cuál? Del Yom Kippur, del día de expiación, sí, el Yom Kippur, el día de expiación, cuando hacía toda esa ceremonia para sacrificar los 2 chivos por los pecados de Israel. Ya, todo eso quedó. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana con Jesús, al encuentro en el pozo? Y lo primero que le dice la mujer samaritana es el debate que había, la jaladera que había entre los judíos y los samaritanos. Los judíos, pues el pueblo de Dios en ese momento todavía, y los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Entonces los judíos natos de hueso colorado decían, sape gato contigo. Son los gentiles. Bueno, entonces cuando Jesús le dice a la mujer, tengo sed. Entonces la mujer ve a Jesús y esto es un judío pidiéndome agua a mí. Hay una guerra entre ellos. Aparte que un hombre no se habla con una mujer. Entonces, por un lado, samaritano y un hombre pidiéndole a una mujer. Y bueno, el punto es que la mujer luego sale de frente, llega al punto del asunto del debate. Ustedes los judíos dicen que debemos de adorar a Dios ¿dónde? En Jerusalén, geográficamente en Jerusalén. Así demandaba la ley. Pero nuestros antepasados dicen que es acá en Samaria, la antigua capital de Israel del norte, cuando Israel fue dividido. Debemos adorar a Dios acá, en Samaria. ¿Y qué le dijo Jesús? Diga algo importante que iba a quedar descontinuado. Mujer, llegará el momento, y ahora es, cuando no adorarán al Padre ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, sino que el Señor se adorará en espíritu y en verdad, en cualquier lado. Entonces ya quedó una parte descontinuada, ya no es el templo, como hacían los israelitas cuando fueron llevados en cautiverio en Babilonia, que ellos oraban en dirección donde estaba Israel. ¿Sí sabían eso? Le piden Señor porque estaban en la esclavitud, estaban en el exilio.
Como que si nosotros, los venezolanos, supongamos fuéramos Israel, y estuvimos orando, quiere volver a nuestro país, nuestra patria. Y digamos, ¿para dónde es el norte? Para allá no, Venezuela está para el sur. Todos vamos a orar con la cabeza mirando hacia el sur. Una señal de decir, Señor, queremos volver. Ya no hace falta hacer esas cosas. Aunque hay judíos, hay cristianos hoy en día que practican eso. Pero no hay sustento bíblico para hacer cosas como esas. Entonces hay una discontinuidad en esos aspectos, pero hay una continuidad en los otros que hemos dicho en cuanto a la ley moral. Entonces, por ejemplo, mira lo que dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre entra al edificio, que es justificado, salvado. ¿Cómo otra vez? Sin las obras de la ley, sin intentar tú hacer mismo el edificio. Entonces, en este sentido, Cristo pone fin a la ley como medio para alcanzar la justicia. Ahora, si vamos al siguiente versículo, al versículo 4, pero solamente vamos a ver lo que, entonces, cuando se complementa el plano con el arquitecto, Cristo y la ley. Cristo viene para venir a cumplir la ley y el plano ha sido diseñado para que Cristo la cumpla. Entonces, cuando se complementan, algo ocurre. Cuando ambos se complementan, en este caso en Cristo, ¿qué viene? Bueno, que Cristo es el hombre ideal, que Cristo es el hombre perfecto y que Cristo viene a ser el hombre representativo, lo que llama el Pablo el segundo Adán. Él nos viene a representar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú crees que Cristo es el arquitecto que nos justifica, nos salva, entonces, ¿qué pasa? La obra perfecta de Cristo, que nuevamente, Cristo es el hombre ideal, perfecto, representativo, Él nunca pecó, no hizo nada, Él fue justo realmente, Él sí cumplió la ley perfectamente, hizo el plano perfectamente. Entonces, cuando lleguemos a la eternidad y estemos delante del Señor, ya estaremos nosotros tranquilos, podemos estar tranquilos. ¿En qué sentido? De que cuando yo esté delante del Padre, que es todo santo, Él no va a ver mis obras insignificantes, que no me llevan ni a la esquina. Él va a ver es que yo, como he creído en la obra de Cristo, ¿qué pasa? Ahora yo tengo, Señor, estoy tranquilo, no porque yo me crea que lo hice, no, porque yo he cumplido con lo que tú dices. Tú dices que depositar la fe en Cristo, en Él yo he confiado. Entonces vienen las palabras hermosas. Buen siervo y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Porque la confianza no está en ti mismo en lo que haces. Y eso es difícil, porque nosotros como seres humanos, nosotros en la lógica y en la naturaleza que tenemos, queremos ganarnos las cosas. ¿Cierto? Queremos, no, esto no, es que, es que una cosa es que me lo den, otra cosa es que yo me lo gane. O sea, y eso no está mal en esas cosas aparte. Pero cuando hablamos de la justificación, de la salvación, Dios lo que quiere es que dependamos de Él, que descansemos en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando Cristo cumple la ley, Él es la encarnación misma de lo que Dios quiere que sea el hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea el hombre? Perfecto, ¿cierto? La ley dice, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Perfecto, pero el hombre no puede. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Entonces, cuando el Señor nos vea, el Padre nos va a ver perfectos, porque va a ver a Cristo en nosotros. Entonces, por tanto, el hombre no debe buscar la ley de su justicia propia. El hombre ya no mira la ley como el camino para alcanzar a Dios y asegurar el favor de Dios. No es que voy a ir a barrer la iglesia y voy a hacer esto y esto para que el Señor ahí me tiene que estar apuntando en la lista. No, olvidémonos de eso. Y les digo esto porque venimos de una tradición, de un sistema romano que enseña que hay que ganar las cosas. El sistema en el cual provenimos nos dice, por ejemplo, que hay que hacer 7 cosas. Hay que cuando apenas nace, hay que bautizarnos, hay que confirmarnos, hay que primera comunión, hay que ir a misa, hay que tomar Eucaristía, hay que confesar los pecados, hay que casarnos y por último, cuando esté ahí moribundo, que venga el cura a darnos los santos óleos. Si yo cumplo esos 7 pasos, dice el sistema romano, puede ser que la condena del purgatorio baje de 1000 años a unos 120 años aproximadamente. Porque creen que toda persona, como saben que es indigna,
tiene que llevar una purga. Y ustedes pueden decir en su mente, toda risa, pero es teología romana. Es teología romana, es lo que se enseña en la iglesia. Entonces, ¿qué están enseñando? Y eso no solamente en el sistema romano, también la iglesia, en lo que se dicen protestantes, también hay legalismo. Las obras, haz esto, haz aquello, haz esto, y serás salvo. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Entonces Cristo puso fin a la ley para destruir la pena de condenación que había contra nosotros. Nosotros sin Cristo estamos con un aviso acá, un cartel acá o en la frente, dice condenado. Usted ha visto en Estados Unidos que es donde existe, por ejemplo, la ley de la pena de muerte. Cuando una persona está bajo esta condición, no es que sencillamente lo agarran y lo matan al otro día, no, tienen el año, la hora, todo. ¿Sí se han visto los documentales? E incluso ellos tienen un patrón de que el último día se baña el convicto, el condenado, y le dicen, ¿qué quieres comer? Le complacen su última petición. Y le dan su comida y luego van y de acuerdo a los sistemas que está establecido, sea silla eléctrica, sistemas de la ley, ¿no? Silla eléctrica o la inyección letal. Entonces nosotros sin Cristo, sin entrar al edificio, nosotros estamos sencillamente haciendo fila para el día de la condenación. Ese es nuestro destino. Pero el mundo, las personas que no ven y no entienden y no creen que están bien cuando están mal. Y es cuando entonces la verdad del plano llega y el plano y la ley nos dice, estás mal, has infringido la ley, tú no mereces estar acá. Sobre la faz de este mundo. Y es cuando entonces debe llevarnos a ¿qué? ¿Qué es lo que hace la ley? Nos lleva a Cristo. Pero si llegamos a la iglesia, siempre lo digo hermano, si llegamos a la iglesia y decimos, Dios te ama, que es verdad, pero siempre lo he dicho, se dice en el orden equivocado. Dios ama, porque si no amara, no mandara a su hijo. Pero también, ¿por qué mandó a su hijo? Por el horrible pecado, hermanos. Entonces, hay algo que no podemos olvidar de una cosa de la otra. Entonces, ¿qué pasa? No podemos decirle a las personas, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero no le explicamos realmente la razón que está mal. La persona cree que está bien entonces con Dios. Entonces, en vez de nosotros demostrar amor, estamos siendo hipócritas, no estamos mostrando empatía, no estamos siendo insensibles, de no decir que están yendo a la condenación y no somos capaces de decirle. Eso es aberrante. Pero sabemos que a la hora de decir la verdad, como dijo R.C. Sproul, nuestro hermano que ya falleció y partió a la presencia del Señor, si nosotros predicamos y hablamos como Cristo habló, vamos a tener el mismo resultado. La gente queriendo matarnos. Dijo Sproul. Si hacemos lo que Cristo pidió, vamos a tener el mismo resultado. Porque Cristo se lo dijo a sus discípulos. ¿Me quieren seguir? Recuerden. ¿Qué dijo? Si me quieren seguir, recuerden que seguirme a mí tiene un precio. Los van a perseguir, los van a ultrajar, tu papá te va a negar porque te dice que estás haciendo la tradición, la mamá. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo he venido a poner enemistad entre hijo y padre, madre contra hija, porque por la verdad, por el evangelio. Y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces, como dice Cristo, entonces, fuera de mí. Efesios 2:15. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Acá se ve esa hermosa doctrina de la doble imputación. O sea, Cristo que fue perfecto, sobre él fueron tus pecados y mis miserables pecados. Todo lo malo que yo hice fue sobre él. El Padre descargó su enojo santo con él para que yo fuera libre. ¿Qué tal eso, hermanos? Todo lo que yo merezco fue sobre Cristo. Él fue castigado para que yo fuera, dice, hecho justicias de Dios en él. Luego, ¿qué dice? Mira lo que dice Efesios 2:15. Aboliendo en su carne, destruyendo, otra palabra, destruir, abolir, en la carne de Jesús. Mira esto, hermanos.
aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados. Por eso dice el Salmo 7, o no me acuerdo si es el Salmo 4, me perdonan si no estoy siendo exacto, hermanos, que Dios está airado con los hombres todos los días. Repito, Dios está airado con los hombres todos los días. ¿Por qué? Porque como el hombre está apartado, lo único que existe entre Dios y los hombres es ¿qué? Pero si tú crees en Jesús, entonces sobre Cristo el Señor está aboliendo. O sea, la enemistad que tiene Dios contigo la termina pagando es Cristo. Pues. ¿Lo ven? La ira de Dios porque incumpliste la ley y que mereces llevarlo al infierno, lo termina pagando es Cristo. O sea, que eso lo abolió ¿quién? Cristo en su carne. La enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los judíos y los otros los gentiles, un nuevo hombre, haciendo paz. Por eso es tan hermoso que la mayoría de las epístolas de Pablo y de otros escritores como Pedro, Juan, siempre comienzan con estas palabras tan profundas teológicas. ¿Cómo comienzan la mayoría de las epístolas? Que la paz del Señor. Son palabras muy fuertes porque lo único que teníamos antes era enemistad. Ahora estamos en paz. Los que han creído, sean dentro del edificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, estamos en paz. Somos hijos de Él. Ahora sí puedes descansar de las obras. Puedes descansar de haber estado fuera del edificio, el sol, el calor, la lluvia, el frío. Ahora estás dentro ahí, caliente. Como dice la Escritura, estamos bajo las alas del omnipotente Dios, como una gallina cuidando a sus polluelos. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. ¿Y qué hace entonces cuando creemos en Cristo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Condenación, condenación, condenación. Que no era otra que quitándola de en medio. ¿Dónde la puso el Señor? En la cruz. Mi cartelero que decía condenado, eso lo agarró Jesús y lo puso sobre él. Mis pecados, mis mentiras, mis blasfemias, mis borracheras, mis fornicaciones, mi adulterio, todo, hermanos, mi idolatría, mi egocentrismo, todo fue sobre él. Porque el fin, la meta de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del arquitecto. Romanos 3:21. Pero ahora, parte de la ley, se ha manifestado la bendición, la salvación, la justicia de Dios, que fue testificada, mire, ¿por quién? La ley, justamente, los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que, esta es la condición. No hay manera que tú digas, Cristo es mi pana, Él es mi amigo, Él es mi Dios, pero yo con la Biblia sape gato, no quiero nada. No, eso es incongruente, eso es hipocresía. No tiene sentido porque hablar de Cristo es hablar de la Escritura. Hablar de la Escritura es hablar y amar a Cristo. Por eso comenzamos a nosotros a responder y decir, ¿sabe qué? Sí, he sido hipócrita. Sí, es verdad, he sido mentiroso. Señor, no te he puesto en primer lugar en mi vida. Así comienza el arrepentimiento. Porque no hay diferencia. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa? De que cumplas todo lo complejo de la ley. Por cuanto era, exacto, tú eras y yo soy débil en la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió al arquitecto, a su hijo, en semejanza de carne, se hizo hombre a causa del pecado y condenó al pecado en la carne. Entonces nuestros letreros fueron sobre él. Rápidamente, versículo 5.
Me quedé bastante en el versículo 4 porque es que es la idea. ¿Qué es lo que dice el 5? Exactamente lo mismo antes que los demás. Entonces vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. ¿Qué dice el 5? Mira lo que dice el 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe. Cita Pablo, Antiguo Testamento. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en resumen, ¿qué está diciendo? Justicia por la... Acá está desglosando lo que lleva a la persona que se le ocurra buscar su justicia y pensar que puede construir el edificio. Eso es lo que habla el versículo 5. Si se te ocurre querer hacer el edificio, justificarte por tus obras, cita Moisés, texto del Antiguo Testamento, el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Entonces, vivirá por ellas. Acá donde como decimos acá donde dice acá donde hay que bailar joropo. Acá donde las papas queman, porque lo que está diciendo es, ok, quieres vivir bajo los propios parámetros tuyos, tienes que cumplir la ley sin equivocarte. Tienes que hacerme el edificio perfecto, como dice el plano, sin ninguna equivocación. Hay que tener fuerza, rebeldía y frialdad de pensar que podemos hacerlo. Y lo más tremendo es que de eso abunda el mundo. El mundo abunda de personas pensando que sus obras son suficientes para estar bien con Dios. Falso. Falso. Bueno, lo que Pablo cita acá es Levíticos 18:5, lo que Pablo está citando. Levíticos 18:5, Antiguo Testamento. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Pero la ley se introdujo, dice Romanos 5:20. La ley se introdujo, el plano se dio para que el pecado, lo que dijimos al principio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la ley para nosotros? Dios es santo y también muestra que el pecado abunda. En el momento que tú conoces la ley, te das cuenta que eres un pecador. Mas cuando el pecado abundó, ¿por qué? Porque también la ley, ¿qué hace? Te da la solución, te da la salida, Cristo. Entonces la ley muestra que Dios es santo, muestra que tú eres pecado, pero muestra que la salida es Cristo. ¿Ok, hermanos? Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, mira lo que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Mira lo que nos dice acá, la exigencia. Si se equivocan en un punto, ya han irrumpido todo. ¿Por qué? Hermanos, porque entendemos la naturaleza de quién es Dios. Dios es un Dios santo, perfecto, y nosotros somos lo opuesto, imperfectos, no santos. Entonces no hay manera, hermanos, no hay manera. No hay manera. Ahora, nuevamente, si usamos otra vez Levítico 18:5, cuando dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mi ordenanza, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Pablo cuando dice vivirá en ellos, esta parte es interesante, hermanos, vivirá en ellos. Se está refiriendo a un estilo de vida, pero recordemos, si ya estamos dentro del edificio, ¿qué le dije? Si estamos dentro del edificio, todavía vemos el plano, la ley. Pero eso no significa que es para construir el edificio ya está hecho. Es para guiarnos como un estilo de vida, que fue la intención del Señor mostrándole a los judíos, pero los judíos se lo llevaron mal. Cuando dice vivirá por ello, o sea que te des cuenta que el Señor es santo, que tú eres un pecador y que tienes que anhelar la venida del Mesías. Pero no. El judío se clavó tanto en la ley pensando que sí podían hacerlo. Guardaban el sábado, hacían esto, se esforzaban por aquello, la circuncisión. Tanto se metieron en la ley que no vieron al Mesías y las letras lo mató. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la ley no puede vivificar porque no fue diseñada para eso. La justicia entonces fuera verdaderamente por la ley. ¿Sí entienden el texto, hermanos? Nuevamente, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley que se dio, el plano que se dio, nosotros pudiéramos por sí mismos entrar al edificio,
entonces no haría falta fe en Cristo. Tú mismo te puedes meter a la casa. Eso es importante lo que nos dice acá. Luego los últimos versículos, 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe, ¿de qué trató el versículo 5? La justicia de la ley, que no va para ningún lado, solamente para la condenación. Versículos 6 y 7, ¿qué dice ahora? Pero la justicia que es por la fe, ahora está hablando de algo positivo. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Es un texto bastante interesante por lo que dice. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. De repente muchos hermanos lo han leído y ¿qué quiere decir esto? Entendemos la primera parte. ¿Van conmigo? La primera parte dice, pero la justicia que es por la fe. O sea que va a hablar de algo positivo. Pero luego dice que la justicia por la fe habla así. O sea, lo dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Qué significa eso? Entonces, quiero que vean, porque estamos terminando. Pablo presenta acá la justicia de la fe como una voz, ¿cierto? Como que si la fe está hablando. Y está hablando en el sentido metafórico, como lo dice acá el texto. Entonces, Pablo presenta acá la justicia de la fe como una voz que contradice el versículo 5. Nuevamente, ¿qué dice el versículo 5? Yo queriendo construir mi propia salvación. Versículo 6 dice lo contrario. Dice, el versículo 6 y 7, perdón, está diciendo entonces que es como una voz que va a contradecir y le dice, tú no puedes esforzarte porque no te va a llevar para ningún lado. Es lo que está diciendo. Esta justicia por la fe muestra que no es necesario hacer grandes obras. Repito lo que está diciendo acá. Esta justicia por la fe nos está diciendo, no falta hacer obras grandes o sacrificios grandes. Por ejemplo, ¿quién puede subir al cielo por sus propios méritos? ¿Quién puede descender del abismo o hacer descender a Cristo del abismo para obtener salvación? O sea, no podemos nosotros por esforzarnos mover el corazón de Dios a que Él actúe de acuerdo a lo que nosotros queramos. Les voy a dar un ejemplo y acá yo creo que vamos a resolver el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Y qué, hermanos? Este conflicto que tiene miles de años está en este texto para explicar lo que acabé de decir. Deuteronomio 9:4. Antes de leer, en otras palabras, sencillo, ¿de qué trata el conflicto allá en el Medio Oriente? Okay. Unos dicen que esa tierra es de ellos. Y otros dicen que esa tierra es de quién? Es de ellos. Entonces, esa es la tensión. Ok. Leamos ahora con atención el texto. ¿Ok? El contexto está cuando Dios saca a Israel de Egipto y los lleva por el desierto. ¿Y los lleva para qué lugar? Canaán, la tierra prometida, Israel, el lugar geográfico que ahorita están peleando. Bueno, después de que el Señor tu Dios haya esto hecho por ti, no digas en tu corazón. Le está diciendo Dios a Israel, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra. Me detengo. Cuando Israel se asomaron, esos 10 espías se asomaron a ver la tierra prometida, ¿estaba inhabitada o había gente ya? Claro. Hoy los de la franja de Gaza son descendientes de los que vivían ahí, los filisteos. Entonces se asomaron y digo, no, que hay gigantes. ¿Se acuerdan? Y tuvieron temor, excepto 2. Pero mira lo que dice. El Señor dice, no digas en tu corazón, Israel. No digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos, y tú usando la versión NTV, ¿sí? Para que sea más sencillo. El Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente.
El Señor dice, no se te ocurre decir que te estoy dando esa tierra porque se lo merecen, porque no se lo merecían. El Señor dice, no, no es así. Acá, atención, es por la perversión de las otras naciones. O sea, como las otras naciones que habían ahí paganas, ¿qué creen ustedes? ¿Estaban haciendo cosas buenas o malas? Porque la raíz del mal está en el corazón de cada ser humano. Dios, para juzgar a esas naciones, usó a este pueblo que apenas habían salido de la esclavitud y trajo a Israel para que los fueran despojando, y así Dios de una manera glorificara de que Dios está haciendo justicia con esas tierras por su rebeldía y por su corazón. ¿Lo ven? Dios trabaja así, porque igual luego, si nos vamos cientos de años en el futuro, cuando Israel llegaba a hacer lo mismo que hacía los filisteos, apostataban y se renegaban de la fe, ¿qué hacía el Señor? ¿No traía otros imperios, a los babilonios? ¿No traía otros imperios, los sirios, y permitía que los esclavizaran y se los llevaran? Eran impíos las naciones, pero Dios las usaba para hacer justicia a Israel, porque estaban haciendo las cosas mal. Bueno, acá en este momento, Dios está usando a Israel para hacer justicia contra las naciones. Entonces dice, no, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. 5. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, que le prometió que le iba a dar una tierra prometida. 6. Debes de reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo, dice la Reina Valera, de duro servicio. Acá, pueblo terco. Entonces el versículo 6 y 7, cuando dice, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién hará descender a Cristo, ascender al Señor desde el abismo? Dice. Entonces es importante que acá lo que está diciendo es que lo que el Señor lo hace por gracia, lo hace por amor, no porque nosotros no los hayamos ganado. Entonces, luego Romanos, otra vez el texto. Pero la justicia que es por la fe dice así, habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Está citando ahora a Deuteronomio capítulo 30, pero no tenemos tiempo a ese texto. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. Hermano, subir al cielo es imposible para el hombre, por sus propios esfuerzos. Por tanto, es imposible que el esfuerzo humano hubiera sido capaz de hacer descender a Cristo. O sea, que por el esfuerzo de Israel, escuchen esto, la conclusión, el esfuerzo de Israel de querer cumplir la ley, hizo que Dios mandara a Jesús. El esfuerzo que hizo Israel hizo que Dios hiciera bajar a Jesús de la gloria. No, hermanos. Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del nacimiento del arquitecto, ¿qué dice? Dios envió a su hijo. No porque Israel estaba bien, no, porque Dios quiso, en su gracia quiso salvar a su pueblo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ahora usted me dirá, hermanos, ok, entiendo esto. ¿Quién puede llegar a decir palabras de que nosotros podemos cambiar el corazón de Dios? Cuidado con eso que lo hemos hablado. ¿Nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios? No. Nosotros podemos decir como los israelitas de repente decir esas frases como de hacer descender a Cristo, no. Pero ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente hoy en día ocurre cosas tan terribles y fuertes como lo que hizo este falso predicador llamado Jesse Duplantis, norteamericano del Evangelio de la Prosperidad. Mire lo que él dijo, y lo pueden investigar por favor, y los visto que lo hagan. Jesse Duplantis, él dijo, cito, hay un lobo rapaz, estoy yo expresando acá para la idea,
de la prosperidad que se llama Jesse Duplantis, que en septiembre del 2021 afirmó que Jesús no ha regresado al mundo porque los cristianos no estaban donando lo suficiente. Luego comentó que si querían acelerar la segunda venida, ¿la clave cuál era? Tenían que dar más. Siempre es el dinero. Una característica de un falso profeta es que cuando el falso profeta habla mucho del dinero, cuidado. Pero ¿cuál es la idea? Es lo que dice el versículo 6 y 7. O sea que Cristo no ha regresado, Cristo está sujeto a lo que la iglesia hace. No. Cristo no ha regresado porque sencillamente no es el tiempo de regresar todavía. Eso está en la mente del Padre, hermanos. Y digo, pero si quieren acelerar la venida, entonces den dinero. O sea, entonces, él fue el que gastó $51 millones comprando un jet privado, porque hay una urgencia en predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, sí hay hombres que dicen lo que dice el versículo 6 y 7 en oposición de, ¿no podemos nosotros mover a Dios? Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con nuestra comunidad y hermanos y lo que está ocurriendo. Hermano, nosotros no tenemos derecho, de verdad no tenemos derecho de protestar, de decir, no me saquen de aquí. ¿Cómo si esto no es nuestro país? Lo único que sí podemos hacer, y no vamos a obligar a Dios, que Dios tiene que cuidar, no. Lo único que podemos hacer, la palabra nos enseña es, hermano, clamar en misericordia. Eso es lo que debemos hacer. Y la palabra dice que Dios ama al humilde, no al orgulloso, no al altivo, no al que quiere que merece. No, hermano. El evangelio hay que aplicarlo en todo hay que aplicarlo, en todo. La humildad, hermanos. En esto consiste el amor. Ahí termino. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces nosotros nos cambiamos el corazón de Dios. No podemos mover a Dios. Él sí lo hace, ¿por qué? Si Él nos ama, si nosotros lo estamos amando, claro que sí. ¿Es por qué? Pero es porque Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje del Evangelio. Que podamos meditar en estas palabras de esta mañana y que realmente podamos depender de ti, Señor Santo, que si hemos pecado delante de ti, perdónanos, Señor. Señor, levantamos nuestras manos al cielo en señal de entrega. Perdóname, Señor, te he ofendido, te he desagradado. Si yo realmente todavía no he confiado y he depositado mi fe, este es el momento de depositar en ti, que sé que tú lo hiciste por mí, Señor. Por primera vez nos hemos dado cuenta de la culpabilidad en la cual hay en nosotros. Y si hemos creído, Señor Santo, antes regocijémonos de estar dentro del edificio, de solamente admirar de que esto no lo merecíamos, ser cautivados cada día, cada momento, meditar de la gracia de Dios. Que a pesar de los momentos difíciles que podemos estar viviendo, a pesar de eso, el hecho de saber, de regocijarnos, que somos sus hijos, que estamos escritos en el libro de la vida, que estamos justificados, que estamos reconciliados, que somos hijos, que somos nación santa, que somos conciudadanos. Entonces no hay manera del por qué debemos de ponernos tristes si tú estás con nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor si hemos confiado en ti, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni el cielo, ni el infierno, ni los demonios, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo más profundo. Nada nos pueda separar de tu amor. Gracias, Señor. Te pedimos esto en esta mañana, en parte de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.